Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Hoy lunes este programa se pasa en vivo, al igual que los jueves a las 9 de la noche. Me da mucho gusto tener aquí en esta mesa de Frente a Tabasco, en primer lugar al licenciado Feliciano Calzada, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Buenas noches, Feliciano, muchas gracias por estar aquí también. Buenas noches, ingeniero, muchas gracias. Al periodista Abiud Pérez Solán, a quien también le damos la bienvenida y las buenas noches y agradecerle su presencia en esta mesa de Frente a Tabasco. Ingeniero, buenas noches. Este seguramente será un programa también, como casi todos los de Frente a Tabasco, será un programa muy polémico. Sin lugar a dudas, el tema que acapara la atención de los tabasqueños desde hace 4 días, 5 días, pero sobre todo el día de hoy, en el que no inician clases en el 95% de las escuelas públicas. Por supuesto que es un tema que atrae la atención de los tabasqueños. ¿Por qué digo que es polémico? Digo que es polémico porque hay una posición de 3 sindicatos de la educación, de los 3 sindicatos más grandes que hay en Tabasco, de educación, en el cual se unen para hacer un pliego petitorio a las autoridades educativas del estado de Tabasco y al señor gobernador Arturo Núñez. Y bueno, que en otras ocasiones, por cierto, y vale la pena decirlo, estos 3 sindicatos, pues cada quien andaba siempre por su lado, pero en este momento se unieron, y una de las peticiones que creo que realmente es el meollo del asunto es pedir precisamente la destitución del ya muy señalado por ineficiente, por extremista, por pertenecer y ver hacia un lado partidista y querer manejar la Secretaría de Educación desde un punto de vista muy particular de él y no abierto a todas las corrientes políticas, a todas las corrientes de pensamiento, y piden la destitución del titular, del secretario de Educación Pública, como punto medular. No hubo negociación, aparentemente no la hubo, tan no la hubo, que estos 3 sindicatos amenazan precisamente, o amenazaron la semana pasada, que de no cumplirse estas peticiones, iban a hacer un paro a partir del día de hoy. Yo sí quisiera, para tener más o menos un panorama amplio, si ustedes me lo permiten, que pudiéramos escuchar la rueda de prensa que la semana pasada dieron los 3 líderes sindicales de estos 3 sindicatos magisteriales en el estado de Tabasco, para que nos demos cuenta primero qué es lo que piden o entre las cosas principales que piden, cuáles son. Yo le pido a producción que si tenemos este video de esta rueda de prensa, sobre todo el que toma la palabra ahí, si mal no recuerdo, es precisamente Guadalupe Arias Zacopa, quien es el líder del CENTE en Tabasco, pero están presentes los otros 2 líderes. Si la tenemos, por favor, ponemos al aire. Hemos aceptado entablar un puente de diálogo entre las organizaciones que hoy representamos para consolidar la unidad sindical, pronunciándonos a través de este medio para darle a conocer los motivos por los cuales hemos fijado nuestra posición sin ver colores ni siglas sindicales, ya que por encima de cualquier interés personal o de grupo está el bienestar de los compañeros trabajadores de la educación en Tabasco. Desde el principio de esta nueva administración hemos mostrado tolerancia y respeto a cada una de nuestras acciones con la Secretaría de Educación, pero hoy consideramos necesario decir basta, en virtud de los últimos acontecimientos dados por el sector educativo en el estado de Tabasco, afectando de manera económica y laboral a los trabajadores de la educación. Por tal motivo, las organizaciones sindicales exigimos a las autoridades educativas respeto a la autonomía y a las conquistas sindicales. Respaldamos la reforma educativa, pero no permitiremos que se violenten los derechos de los compañeros trabajadores. Proponemos mesa de trabajo
entre las autoridades educativas y las organizaciones sindicales. Respuesta a la concurrencia estatal del Pliego General de Demanda del 2013. La creación de plazas administrativas, docentes y directivas para subsanar las necesidades en este rubro y con ello elevar la calidad educativa. Creación de programas emergentes de recategorización para el personal de apoyo y asistencia a la educación. En el rubro social, la creación de partidas especiales para proyectos de vivienda, préstamos personales, mejores servicios médicos de calidad y calidez, además de infraestructura que beneficien a los trabajadores de la educación. Exigimos la calendarización de pagos oportunos de quincenas y prestaciones, apoyo humanitario a los enfermos críticos, la simplificación administrativa de las contrataciones de los compañeros en servicio. Bueno, estos son los principales puntos de un pliego petitorio que presentan de manera conjunta los tres sindicatos de educación. En respuesta a esto, pues el gobierno simplemente dice, pues no hay respuesta. El señor gobernador le turna el asunto al secretario de gobierno, cosa que también analizaremos la importancia y el alcance de esto, porque me parece que es un asunto tan importante que debería de tomarlo directamente el señor gobernador del estado. Sin embargo, dice, bueno, que eso lo resuelva el secretario de gobierno, Raúl Ojeda. Obviamente no se le resuelven estos asuntos, sino que más bien hay una especie, una andanada, diría yo, por parte del gobierno, por parte de la Secretaría de Educación Pública, precisamente para poner mal ante la opinión pública a estos sindicatos. Empiezan a sacar trapitos viejos, que si los sindicatos habían usado en el pasado se les había dado no sé cuántos millones de pesos, trapitos viejos y cosas que no tienen nada que ver con la calidad de educación, como un pliego de una petición por ahí de algún sindicato de estos, de un grupo musical y algunas cosas para rifar entre los maestros, como 2 automóviles, etcétera, pero en un afán más bien de desacreditar a los sindicatos y provocar un odio muy peligroso, muy irresponsable, un odio de la población hacia los maestros, un odio de los padres de familia hacia los maestros. Ese es el marco de esto. El sábado hubieron manifestaciones de los maestros, tal como se tenía anunciado, una manifestación, digamos, más o menos respetable, con algunos miles de maestros apoyando este movimiento sindical. Al día siguiente, en su contraparte, el gobierno, apoyados por Morena, tratan de hacer lo mismo, una manifestación y una marcha en la ciudad de Villahermosa para contrarrestar y para mostrar que el gobierno y el secretario de Educación tienen el respaldo popular a una marcha que, según los que saben contar y saben calcularle, pues era entre 200 y 300 personas máximo los que apoyaban al gobierno o al secretario de Educación. Cabe mencionar que en esta marcha, en apoyo a las posturas de parte del gobierno, del secretario de Educación, pues yo no vi por ahí ninguna pancarta que hablara de la calidad educativa. Sí vi pancartas exaltando la figura excelsa de Rodolfo Lara Lagunas, este prohombre, este santón tabasqueño, según ellos, obviamente, según el propio gobierno, que está al frente de la Secretaría de Educación. Para muestra me gustaría nada más brevemente, tenemos por aquí la fotografía en esta manifestación que hace el gobierno para contrarrestar la parte de los maestros. Vemos una fotografía que a mí me parece muy significativa. Es una niña de escasos 7 años, tal vez tendrá, y dice, ya basta que líderes corruptos
tengan secuestrado al Estado y exigimos el ciclo escolar. Bueno, yo dudo muchísimo que una niña de este año, de esta edad, sepa qué es lo que dice ese cartelón que está portando en la mano. O sea, se ve una maniobra burda de manipulación que obviamente le da muy poca credibilidad al señor secretario de Educación o a quien haya organizado esta marcha en apoyo. Hasta aquí esta parte. A mí me gustaría oír los comentarios de ustedes. ¿Quién quiere empezar? Licenciado Feliciano Calzada, ¿algún comentario de este asunto? Que por cierto, y vale, si me permites tantito, ya me llevé muchísimo tiempo, un asunto que por supuesto no es un problema de carácter educativo, ni tiene nada que ver, según yo, con la calidad en la educación, sino que es un problema de carácter político. Y por su carácter político debe de resolverse también políticamente. Y yo creo que política es diálogo, un diálogo que no ha habido. Sí, indiscutiblemente que este es un asunto político, pero indiscutiblemente se vincula al problema educativo de la entidad y necesariamente al problema educativo de la nación. Tenemos que recordar que uno de los primeros actos que hizo el presidente de la República fue agarrar el toro por los cuernos en un problema gravísimo de hace muchísimos años que tenemos en este país, que se llama la pésima educación de nuestras escuelas. Ahí vimos a una presidencia de la República con un equipo, con su equipo de trabajo, que no solamente detiene a la lideresa sempiterna, el Bester Gordillo, sino sencillamente se maneja jurídica y políticamente el evento muy bien. Se presenta una iniciativa de ley que sencillamente lo único que le hace falta ahora ya es la segunda etapa, que es la de las leyes secundarias, en la que vimos con una gran simpatía cómo el propio secretario de Educación Pública de la Nación hace declaraciones diciendo: el gobierno recupera la educación en México. Quiere decir que ya durante mucho tiempo se había perdido. Recordemos a Carlos Longitud Barrios y luego los tantos años que lleva o que llevaba el Bester Gordillo. Entonces, todo eso no deja de preocuparnos. Primero, con una gran simpatía, porque vemos que el presidente de la República está abordando algo gravísimo y necesario resolver en este país. Cuando vemos también, lo vemos con preocupación, porque puede degenerar en violencia, sobre todo en aquellos lugares catalogados como estados, como Michoacán, como Oaxaca, como Chiapas, como Veracruz, como Hidalgo, en la que los movimientos magisteriales en los últimos 20 o 30 años han estado a la orden del día, no para educar, no para enseñar, sino sencillamente para crear crisis, anarquía, desorden y no educar. En el momento en que se plantea que 3 sindicatos del magisterio se reúnen para hacer una convocatoria al gobierno para el diálogo o para una serie de solicitudes, pues entonces, ahora sí, en Tabasco debemos empezar a preocuparnos, porque los sindicatos no han nacido porque grupos del sindicalismo o del magisterio hayan de motu propio querido formar un sindicato. Son los gobiernos anteriores de Tabasco los que han creado los sindicatos, cuando nada más estaba el CENTE, y que ese sí podía ser un peligro porque no había quien se enfrentara con ellos en un momento como el que estamos viviendo ahorita de un conato de huelga. Pues entonces han sido los gobernadores por abajo del agua los que han creado estos sindicatos. Por eso ahora es preocupante ver que siempre que eran contrarios, ahora se junten
para lanzar una convocatoria al gobierno del Estado. En ese pliego petitorio se adelantan precisamente a esas leyes secundarias que en cualquier momento el Congreso de la Unión va a aprobar. Y que necesariamente eso va a traer como consecuencia el que la educación en lo nacional dé un giro de 180 grados en beneficio de la niñez y de la juventud mexicana. Entonces, cuando aquí vemos que un grupo, los 3 sindicatos que hay, están convocando a huelga y ya hoy no hubieron clases en muchos municipios del estado y en muchas escuelas del estado, pues nos preocupa porque resulta que estamos en el último lugar de aprendizaje. Y si no estamos en el último, estamos en el honroso penúltimo. Entonces, es grave este planteamiento que están haciendo. Pero es tan grave como no haya un interlocutor enfrente que diga desde hace varios días, vamos a sentarnos a cambiar impresiones, vamos a dialogar y vamos a ver qué es la solución que podemos darle. Porque para que 2 se peleen, los 2 tienen que tener el interés de pelearse. Por eso entonces, si vemos ahorita a una Secretaría de Educación Pública que ya desde su inicio en 7 meses no ha manifestado absolutamente ninguna novedad en cuanto a la educación en Tabasco, vemos que tampoco ha presentado ninguna novedad en esa coordinación y en ese diálogo que necesariamente tiene que tener con los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos. Entonces, es lamentable pues, y ojalá que esto llegue ya a un arreglo muy pronto para que los niños no pierdan la escuela, porque si estamos en el penúltimo lugar de baja enseñanza, pues sencillamente nos vamos a ir al último. Y si ya estamos en el último, bueno, pues entonces vamos a superar todos las medidas de que en Tabasco, pues la educación sencillamente es un caos, una anarquía y un desorden. Y bueno, como tú bien mencionas, Feliciano, desafortunadamente el estado de Tabasco ocupa uno de los últimos lugares precisamente en educación. Y esto, pues no se lo podemos tachar tampoco a esta administración que acaba de empezar, tampoco a un exgobernador de 6 años. Esto es algo que se viene arrastrando desde hace 18 años, 20 años. Es decir, no es un problema que simplemente de un día para otro Tabasco brinque al penúltimo o al último lugar en educación, lo cual es sumamente lamentable. Pero esta situación que estamos viviendo en este momento y que aparentemente simplemente es un problema del gremio educativo, de maestros con sus autoridades y que supuestamente tendría que ver con la calidad de educación, nosotros le vemos un claro viso político, desafortunadamente, y esto afecta no solamente a las partes involucradas directamente, es decir, maestros y autoridades educativas. Como tú mencionas, nos está afectando a todos los tabasqueños. Y si no hay una intención política de resolver esto, o por lo menos tener la capacidad política, primero querer hacer política, después tener la capacidad política de operarlo políticamente, pues bueno, estamos ante un panorama verdaderamente triste en Tabasco, porque podemos desembocar en un oaxacazo de la educación en Tabasco, como lamentablemente está sucediendo en el estado de Oaxaca o en Michoacán, 2 estados en los que, por cierto, hoy tampoco empezaron las clases en la gran mayoría de las escuelas públicas. Abiud Pérez Solán, tu comentario a todo este problema. Está hasta por demás decir en qué lugar nos encontramos en educación, cómo vamos, y como bien dices, Moisés, esto no es asunto o responsabilidad
de la actual administración, es algo que viene arrastrándose desde hace muchos años y en donde tanto maestros como autoridades son responsables y también los padres de familia. Aquí todos resultamos responsables de lo caótico que resulta la educación en Tabasco, porque lo hemos permitido. Hoy, penosamente, estamos ante una entidad con graves problemas que en lugar de resolver algunos, le sumamos más. Habíamos hablado que el problema de inseguridad es grave, el desempleo ni se diga, y ahora sumamos y de administración también con graves problemas en donde no se resuelve nada. Y ahora sumamos del sector educativo en donde yo quedo verdaderamente pues decepcionado del gobernador que no haya podido resolver este asunto, que no hayamos visto en la parte de gobierno el interés por llegar a un acuerdo con el sindicato. Yo veo que por parte de los actores, que en una parte es el sindicato y la otra es el gobierno, como bien decías, Feliciano, para que haya un pleito tienen que ser dos. Entonces, no veo que propongan. Creo que se está estirando la liga al máximo. Por una está la posición del sindicato, esa unión que hicieron de los tres sindicatos, ni un paso atrás en la cabeza del secretario de Educación. Por otra, la del gobierno del estado, no ceder. Y yo creo que está muy mal porque por primera vez en la historia de Tabasco no se inicia el ciclo escolar como debió ser, aunque digan que hubo clase en un 5% de las escuelas, yo creo que no. Me atrevo a asegurar que casi los 540,000 alumnos que debieron iniciar clases no lo hicieron. Sin embargo, el gobernador inaugura en un evento simbólicamente el inicio del ciclo escolar y a mí eso me molesta porque hasta parece burla, porque tenemos un problema grave. Necesitan resolverlo. No puede seguir avanzando porque yo veo las amenazas por la parte oficial y por la otra el sindicato firme en su postura. Y yo creo que en un mundo, en un país, en un estado como el nuestro, donde nos preciamos de tener un gobierno que viene de un proceso democrático, debe aflorar la tolerancia, debe escucharse. No pueden sostener este pleito porque al final de cuentas quienes están pagando los platos rotos son los niños. El gobierno no debió lanzar una campaña en contra del sindicato como se hizo, porque las acusaciones que venimos escuchando desde el inicio de administración, de que si manejaron dinero a la mano, de que si hay prueba que recibían los sindicatos para sus fiestas, para todo eso, bueno, si lo hicieron en forma ilegal, que vayan a la Procuraduría y pongan la demanda y actúan en consecuencias. No podemos seguir escuchando acusaciones y amenazas de todas las partes, porque vamos a tener una sociedad enfrentada. Yo he escuchado ese llamado que hace el gobierno, que por cierto da tristeza y pena, porque ellos se deben sentir más mal al no haber tenido convocatoria, al invitar a los ciudadanos, a los profesionistas, a que acudan a las escuelas a impartir clase. Eso también se me parece una burla. No entiendo de qué forma. Soy un ciudadano, quiero a mi estado, me preocupa la educación, siempre lo he señalado, pero ¿cómo voy a ir a una escuela? ¿A qué? ¿Cómo me voy a presentar en una escuela? ¿Con quién? A decir, ¿qué voy a enseñar? Si yo lo que sé es de derecho, de periodismo. Esto es una burla, se están burlando del pueblo. ¿Y qué es lo que están buscando? Como bien decía Moisés, un enfrentamiento.
Cuidado, eso desencadena la violencia. Ya lo vimos en Oaxaca, cómo acabaron los de la APO o cómo están viviendo ahorita por su inicio de clases. Lo mismo que en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Nosotros no podemos llegar ahí. Escuché hoy al presidente del Consejo Empresarial dar una posición de los empresarios. Creo que fue la de él, yo no creo que sea la de los empresarios. Sumándose a la posición del gobierno, acusando a los maestros. No defiendo a los maestros, yo también lo señalo. Y he dicho que la educación es responsabilidad de los maestros, el grado que tenemos, de padre de familia y del gobierno. Todos estamos metidos. Pero si empezamos a incendiar y acusar, vamos a acabar mal. Creo que esto ha sido, de parte del gobierno, un conflicto muy grave. Si entrega la cabeza del profesor Rodolfo Lara, habrá perdido y tendrá que entregarle a Arturo Núñez cuenta a Andrés Manuel López Obrador. Y por la otra, el sindicato está también en esa posición que no habrá ni un paso atrás. ¿Por qué? Porque se dejó crecer los insultos, los agravios. Hoy, muy difícil pararlo. Y al final de cuentas, son los estudiantes, los niños, los que están pagando esas consecuencias. Sí, muchas gracias, Abiud. Yo creo que tocaste muchos puntos ahí, pero hay uno que a mí particularmente me llama mucho la atención. Es decir, cuando el secretario de Educación y el gobierno del estado de Tabasco hace una convocatoria para que todo aquel que quiera ir a dar clases a suplir a los maestros que están en paro, porque hay que recordar que el gobierno del estado califica de ilegal este paro. Y entonces hace un llamado para todo aquel que quiera ir a dar clases, lo cual, como tú mencionas, es irresponsable. Claro. Es decir, entonces no estamos hablando de que el gobierno y el secretario de Educación quieren una educación de calidad, porque si van a escoger al primero que pase, porque se ofrezca voluntariamente a suplir a un maestro que está en paro, pero no quiere decir que esa persona vaya a dar una clase de calidad y que vaya a dar una educación de calidad, pero No peor tiene aún, ideas, no tiene ideas. porque además generalmente, aunque sea un magnífico ingeniero y sepa mucho de matemáticas, aunque sea un magnífico licenciado Hay y un sepa programa. mucho de derecho y de civismo, hay un programa que no en lo cada conocemos, materia. Pero además, algo muy grave que da risa, que se contrapone precisamente a una calidad en la educación, cuando dice el gobierno del estado y el secretario de Educación, el aún secretario de Educación, Rodolfo Lara, dice que de los 6,000 aspirantes a una plaza de maestros que presentaron examen y que solamente de los 6,000 se les pudo dar plaza a 14, porque dice que los demás no son aptos para dar clases porque no pasaron el examen, y va a recurrir a ellos y hace una convocatoria a ellos. Entonces, esa es una burla. es una burla. Una burla. Es un contrasentido, sí. Es una burla, y entonces lo que estamos viendo es una, digamos, una medida demagógica por parte del gobierno, es decir, de querer engañar al pueblo, de que vamos a todos a cooperar, porque entonces van a hacer uso de maestros que no pasaron exámenes. Entonces, no tiene la capacidad. Ni la capacidad, ni pedagógica, a lo mejor en conocimientos en sus materias, sí, pero hay que conocer los programas, hay que tener el entrenamiento pedagógico. Pero además, si él mismo ha reconocido que son incapaces de dar clases, por eso no se les dieron plazas, ¿cómo se atreve el señor a recurrir y proponer a ellos precisamente para que vengan a dar una educación de calidad? Señores, no nos tomen el pelo, no le tomen el pelo a la población. El tema da, por supuesto, para mucho más, pero sí me gustaría, si me lo permiten, que hiciéramos una brevísima pausa y continuamos con este tema que tiene, por supuesto, muchas lecturas, muchas aristas y de dimensiones
si no se ataja a tiempo políticamente, con diálogo, sobre todo, puede desencadenar en un problema aún mayor en detrimento ya de todos los tabasqueños, porque esto, como hemos mencionado aquí, no solamente afecta a los niños estudiantes de Tabasco, está afectando a la sociedad tabasqueña en su conjunto. Regresamos, amigos, de Frente a Tabasco. Amigos, bienvenidos a este nuevo segmento de Frente a Tabasco. Bueno, obviamente el señor Lara, o el profesor Lara, tiene un historial dentro de la educación. Es decir, no podemos decir que sea un improvisado, pero sí alguien que usó precisamente las armas de presión a las cuales él se opone a reconocer ahora. Recordemos, y nos los han recordado en algunos mensajes, cuando el señor se encadenó en la Secretaría de Educación Pública para exigir y presionar a las autoridades educativas que le dieran plazas a maestros sin tener los méritos suficientes. Como decíamos, lo peligroso de esto es que en la contraparte del movimiento sindical, es decir, en esta marchita que organizaron, digo marchita no porque estén marchitados, sino porque fue una marcha pequeña, los eslogans, incluso los comunicados y boletines del gobierno del estado de Tabasco se dedican a ensalzar al secretario de Educación, poniéndolo prácticamente como un prohombre. No están hablando de una calidad en la educación. No está el gobierno del estado, al menos en comunicación social, pretendiendo enfocar y inducir, en dado caso, una calidad en la educación. Están exaltando la figura de alguien como Rodolfo Lara Lagunas, que tiene un historial, algunas cosas buenas, habría que reconocerlo, y otras verdaderamente muy malas. Y a ese respecto, siendo diputado federal, el profesor Lara Lagunas, en la pasada legislatura, él propone un cambio al artículo 22 de la Constitución. Tenemos aquí en producción parte de esa participación de Lara Lagunas en la Cámara de Diputados. Escuchemos solamente un pedazo, por favor. Cada vez que hay reformas educativas, se tocan muchos asuntos, programas, planes, pero siempre hay pendiente el punto central que incide en los métodos de aprendizaje. Me refiero concretamente al tamaño del grupo escolar. La siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme el primer párrafo del artículo 22 de la Ley General de Educación, único. El artículo 22, las autoridades educativas en sus respectivas competencias revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clases, de reducir el tamaño de los grupos a 25 alumnos como máximo y 15 como mínimo, y en general de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y de manera más eficiente. Bueno, esa era la propuesta precisamente del profesor Lara Lagunas. Curiosamente, 2 años después o algo similar, pues el profesor yo creo que ya se le olvidó que él hizo esa propuesta en San Lázaro, siendo diputado, porque aquí en Tabasco se niega a hacer cumplir algo de lo que él estaba convencido que debería de hacerse, y ya no hay más plazas para maestros, y tenemos en las escuelas públicas, desafortunadamente, y contrario a lo que él mismo reconoce y argumenta y fundamenta perfectamente bien en esa intervención en la Cámara de Diputados, que es antipedagógico tener grupos de más de 25 personas, mucho menos de 30, 35, 40 o 50 alumnos, porque no se le puede dar el trato personalizado a cada alumno, y sin embargo él aquí se niega a esto. Esas son esas contradicciones tremendas que hemos visto. Abiud, creo que quieres comentar algo. Sí, que una vez más, por todo lo que estamos viviendo, la educación pública se sigue en picada, mientras que la educación privada
avanza en las escuelas privadas como en las universidades preparatorias, están en clases. Y en las escuelas públicas del sector secundaria, subsector y preprimarias y primarias, no iniciaron clases. Una vez más, los que menos tienen están golpeados. ¿Por qué? Por la irracionalidad de un gobierno que no puede entablar un diálogo con un sindicato que está en la misma postura. Yo creo que lo que dice el profesor allá, que dijo, perdón, en San Lázaro, tiene que hacerse realidad a como dé lugar. Porque un pueblo que no tiene educación, que no tiene preparación, no puede tener desarrollo. Se dice que Tabasco es uno de los estados más corruptos. ¿Por qué? Precisamente por la impreparación, por el nivel educativo que tiene tan bajo. Una vez más, si no los gobiernos se ponen en coordinación, en un diálogo, en tolerancia, no estamos diciendo ni exigiendo que le cedan todo lo que los trabajadores piden. Hace rato decía nuestro director Moisés Dagduc si el acto que están realizando era legal o ilegal. Definitivamente es ilegal para el magisterio, pero esto no es un acto que tengamos que discutir entre la ilegalidad o legalidad, es un acto político y por lo tanto tiene que tener la solución en una mesa de diálogo político, porque si van a las autoridades, yo no veo por qué la Secretaría de Educación Pública siga firme en esas amenazas de cese a los maestros que hasta el día viernes mantengan el paro. Sí procede, pero no veo yo a la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde se va a dirimir el asunto, con 30,000 demandas atendiendo. Todo esto se ve que no lo toman en cuenta. Es un problema en donde los 540,000 alumnos que mañana no van a tener clase, debe el gobierno de alguna manera buscar el diálogo con los inconformes, con los líderes magisteriales. Sí, efectivamente, Abiud, vuelves a tocar un punto fundamental, porque lejos, y ya lo habíamos comentado también un poco aquí con Feliciano, lejos del gobierno tender puentes de diálogo, lejos de tener unas mesas de negociación, de diálogo, porque esa es política, eso es hacer política de la buena, no la politiquería de querer convertir a la Secretaría de Educación solamente de un partido, ya sea de derecha o de izquierda, en este caso solamente de izquierda, porque dice el secretario de Educación que este es un gobierno de izquierda y que la educación debe estar en todos sus cargos administrativos de maestros y directores solamente por gente de izquierda, uno de los muchísimos errores y horrores que ha dicho el secretario de Educación. Pero bueno, efectivamente, lejos de tender estos puentes de diálogo y de hacer política y de hacer una negociación por el bien de los tabasqueños, porque a ninguno nos conviene que haya un problema en las calles, a ningún tabasqueño le conviene que estemos enfrentados tabasqueños contra tabasqueños. Por supuesto, lejos de eso, amenaza, siempre la amenaza, los voy a cesar, los voy a correr, ya están listas el formato de actas administrativas para correrlos. Caramba, qué falta de capacidad política de Lara, del gobernador y del señor secretario de gobierno. Ninguno, con todo respeto, a mi manera de ver, sabe hacer política, o al menos no sabe hacer política de la buena, o no sabe hacer política a favor y beneficio de los tabasqueños. Feliciano Calzada. Sí. De las manifestaciones en la calle, se afecta a comerciantes, se afecta a automovilistas, se afecta a empresarios, a trabajadores, a empleados privados, empleados públicos que necesitan usar la calle para trasladarse. De las manifestaciones de la calle se afecta también gente que va sencillamente a pie. De las manifestaciones se aprovechan las pandillas para asaltar comercios.
Lo peligroso es que en este momento el llano está muy seco y una chispa venida de otro lado puede provocar un incendio. Eso es lo que tenemos que estar muy pendientes. Y cuando digo debemos estar pendientes, la sociedad en general, pero principalmente los dos grupos en pugna. El gobierno como coordinador de los esfuerzos de la sociedad y el sindicato en este momento que ofrezca la mano para ver si el gobierno se la recibe para que se siente en el diálogo, pero partiendo de una base, que mañana las clases se continúen. Es necesario esa mesa de pláticas, esa mesa de negociación, para que nos demuestre, tanto el sindicato como el gobierno, que son gentes conscientes de su responsabilidad, de la responsabilidad que tienen cada uno de ellos. Porque si no, corremos riesgos de que mañana algún grupo pequeño que también necesita manifestarse se una a este otro grupo y pronto tengamos 3 o 4 manifestaciones en la calle. Y se convierte en una bola de nieve, ¿no? Que sea incontrolable definitivamente. Así es. Sí, efectivamente, Feliciano, fíjate que el día de hoy, a la hora del noticiero de mediodía, porque bueno, desde la mañana estamos recibiendo una cantidad de llamadas en nuestros noticieros, yo estuve ayudando a contestar los teléfonos porque verdaderamente no se daban las personas que normalmente contestan nuestras 4 líneas de teléfonos, solamente tenemos 4 líneas aquí en TVX, pero no se daban abasto de contestar todos esos y estuve ayudando a contestar los teléfonos. Me tocó contestar la llamada del profesor Gallegos de Paraíso, al menos me dijo que así se llamaba, profesor Gallegos, y palabras más, palabras menos, coincidía contigo con lo que estás diciendo ahorita, porque dice, aquí lo que hay que hacer es sentar todas las partes y que sepan las partes que cada uno tiene que ceder algo. Por lo pronto, el señor gobernador, decía el profesor Gallegos, hoy de Paraíso, debe de correr inmediatamente al secretario de Educación. Y por otro lado, el sindicato también tiene que reconocer que sus demandas tienen que ser reales y en beneficio de la calidad de la educación en Tabasco. Y que no se vale tampoco que se suspendan clases y se afecte a tanta gente, a tantos niños. Yo quisiera que volviéramos a hacer un pequeñísimo corte y volvamos con algunos otros puntos, otras aristas que tiene este problema que si en un principio se veía fácil de resolver, bueno, fácil para quien tenga la voluntad política, para quien tenga la habilidad política y verdaderamente para quien tenga ganas de gobernar por el bien de los tabasqueños se veía fácil, pues yo creo, como dice Abiud, y estamos coincidiendo en la mesa, pues como que cada momento se complica más, con visos a que pueda complicarse de tal manera que se convierta en ingobernable el estado de Tabasco. Ya de por sí tenemos muchos problemas, muchas fallas por parte del gabinetito, violaciones por parte del señor gobernador a la Constitución y etcétera, 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 para que podamos seguir abonando con más problemas que puedan resultar que este estado se convierta en ingobernable. Una pequeña pausa les pedimos a nuestro auditorio y volvemos de frente a Tabasco. Amigos, bienvenidos nuevamente a este último segmento ya de frente a Tabasco. Les comento que estoy leyendo, tengo aquí en mis manos, los lineamientos para la organización y el funcionamiento de las escuelas de tiempo completo para educación primaria que emite la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. En este planteamiento que hace la Secretaría de Educación Pública buscando precisamente no solo la calidad en la educación, sino atendiendo a que hay muchísimas zonas en el país, marginadas principalmente, donde la condición alimentaria es deficiente, que el gobierno podría ofrecer esos servicios de alimentación
a la par de tener más horas de estudio. Ellos proponen que el tiempo escolar sea de 8 de la mañana a 4 de la tarde, porque pretenden o sugieren que se incluyan lectura y escritura, desafíos matemáticos, arte y cultura, actividades didácticas con apoyos de las tecnologías de la información y la comunicación, y en educación indígena, además, lectura y escritura en lengua indígena, donde sea el caso. Curiosamente, aquí en el estado de Tabasco no se acepta esta propuesta de que sea hasta las 4 de la tarde, sino simplemente de 8 a 2 de la tarde. Es decir, le quitan 2 horas. Pero en esas 2 horas que recorta el gobierno del estado, se queda precisamente la hora de los alimentos. Y podrías decir, bueno, lo hace el gobierno del estado porque no hay presupuesto para pagar los alimentos a los alumnos. Pues no, fíjese usted que la federación dice que las escuelas autorizadas para ofrecer alimentación no cobrarán este servicio a los alumnos ni a sus familias, pues será sufragado con los recursos transferidos a la entidad federativa por el gobierno federal. Es decir, ni siquiera iba a gastar recursos propios del gobierno del estado de Tabasco. Estos alimentos iban a ser sufragados con recursos de la federación. Entonces, simplemente, ante lo que estamos, es precisamente alguien que no tiene la menor idea o que no le importa, y precisamente en estas zonas donde es fundamental y primordial esta alimentación para los pequeños, obviamente se les esté negando, pues simplemente porque sí. Esto a mí me parece muy grave. Obviamente el tiempo se nos está acabando. Yo quisieran su comentario final, Feliciano Calzada y Abiud Pérez Solán. ¿Cómo no? Pues el comentario y nuestro deseo de todo corazón es que esto ya termine cuanto antes, que se llegue a un arreglo, y lo más importante, que las clases continúen y que la juventud y que los niños sí empiecen a capacitarse de acuerdo a su nuevo año escolar. Necesitamos hacer un esfuerzo en la cuestión escolar con el objeto de que pertenezcamos al grupo de estados como Sonora, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Yucatán, Campeche. Nuevo León, ¿sí? Y no vayamos pronto a pertenecer al grupo de Michoacán, de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas y de Guerrero. Eso sería muy... Si ya estamos en el penúltimo lugar en educación, cuando menos que no nos convirtamos también en el primer lugar en anarquía y en desorden. Así es, muchas gracias, Feliciano. Abiud Pérez Solán. Creo que aquí el gobierno debe cambiar su actitud para que con tolerancia logre un diálogo, y al igual que el sindicato debe actuar de manera conducente para que se llegue a un arreglo de este conflicto, en donde el mayor responsable resulta el gobierno por no haber hecho una labor de tolerancia en el diálogo con la posición del magisterio, luego de incendiar, de acusarlos y no proceder penalmente si en su caso lo ameritaban. No merece Tabasco que se siga de esa manera atacando a los grupos, a los que no piensan igual que la gente del gobierno. Tiene que haber tolerancia, tiene que haber diálogo en todos los aspectos para poder avanzar, porque de lo contrario seguiremos cavando la tumba de una entidad que aún con su riqueza se abate en la pobreza, en la inseguridad, y ahora vamos rumbo a la ignorancia total. Muchas gracias, Abiud. Yo aumentaría a la opinión que han vertido ustedes dos. Yo sí le pediría a ambas partes, a los sindicatos, a los maestros,
a las autoridades, al señor gobernador, a las autoridades educativas, bueno, al mismo secretario de gobierno, aunque no tenga la capacidad de manejar esto políticamente, está ampliamente demostrado, que tengan la madurez, la mesura, la tolerancia y el respeto hacia las demás partes y que antepongan los intereses del Estado antes que intereses partidistas de grupo o peor aún de una sola persona. Porque parece ser que estamos ante una situación que vale más. Tal vez sacrificar a un prohombre, santón y magnífico secretario de Educación, si así fuera el caso, en bien de todo el estado de Tabasco y que las partes quedarán contentas. Pero desafortunadamente ni es un santón, ni es un prohombre, ni todos los demás calificativos que quiere encontrarle el gobierno del estado a esto. Y como decíamos desde un principio, aquí hay varias lecturas, tiene varias aristas este problema que no es sencillo, que es un problema político y aquí precisamente por eso insistimos, es necesaria la voluntad política para resolverlo, pero la inteligencia, la madurez, la mesura y sobre todo la tolerancia y el respeto de todas las partes. No sabemos si quien haya puesto o quien haya recomendado al secretario de Educación o al señor gobernador para poner a tal secretario de Educación, sea este parte del problema. Hay quien dice, no lo podemos asegurar, que el señor gobernador quiere deshacerse del secretario de Educación, pero no se atreve a pelearse con Andrés Manuel López Obrador, quien se entiende que es el padrino del secretario de Educación, y manda a Raúl Ojeda que sea la parte. Porque curiosamente, amigos, este problema, que es fundamental, primordial, y si pudiéramos hacer a un lado los demás problemas de Tabasco, como la terrible inseguridad que hay en el Estado, la crisis económica, y si pudiéramos hacerlo a un lado, este sería en este momento el principal problema del Estado de Tabasco, y yo creo que el señor gobernador es quien tendría que estar tomando los toros por el cuerno, no mandando a parte de su gabinetito a que resuelva algo que a todas luces se ve la ineficiencia para operar esto, porque no tienen la capacidad política, porque no tienen la sensibilidad y porque lo que menos les interesa es el bienestar del pueblo de Tabasco. Obviamente, como hemos comentado aquí, este problema tiene ya rebasado al gobierno del estado de Tabasco. Si bien es cierto que los sindicatos no han sido precisamente ejemplos internacionales ni nacionales de muchas cosas, también es cierto que también tienen su derecho a manifestarse, tienen su derecho también a reclamar lo que de propio les corresponde. Pero este asunto, que tiene por supuesto la principal característica es política, insistimos que debe de resolverse políticamente y que ya no queden afectados los demás tabasqueños, como tú decías, hasta los automovilistas que tienen que pasar por tal calle, obviamente tienen problemas, se ven afectados, se retrasa la llegada a los trabajos, es decir, hay una serie de complicaciones que van más allá de lo que pueda ser una calidad en la educación. Nuestro llamado sería entonces de esta mesa de Frente a Tabasco a que hubiera cordura, madurez, mesura y tolerancia y respeto de todas las partes, por el bien de Tabasco. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Nuevamente, el tema no se agota, pero el tiempo sí se nos agota y quisiéramos seguir comentando muchas otras apreciaciones que podríamos tener o que tiene el pueblo de Tabasco sobre este asunto en particular y que ya es incluso noticia nacional también. Nuevamente Tabasco vuelve a ser noticia nacional en algo negativo para todo el estado. Yo quiero recordarles, simplemente agradecerles la cantidad de llamadas que han habido, de mensajes. No podemos contestar las llamadas en vivo, tendría que ser mensajes, pero la verdad
ante la gran cantidad de mensajes no nos da tiempo ni siquiera de leerlos y mucho menos acabarlos de poner en cintillos. Haremos lo posible que en las repeticiones puedan aparecer algunos de ellos. Simplemente yo quisiera recordarle a nuestro auditorio que este programa se retransmite el día de mañana, martes, a las 12 del día, por las estaciones de radio XBX en el 570 de AM y en XHBX en el 89.7 de FM y también por este canal TVX, canal 16, a través de Cablecom. Por la noche se retransmite solamente por televisión en TVX, canal 16, también a las 9 de la noche. Al día siguiente, miércoles, vuelve a suceder exactamente lo mismo y el jueves nos volveremos a encontrar aquí en vivo, seguramente con otro tema, tal vez polémico, tal vez no. No quisiéramos hablar de los problemas que tiene Tabasco, quisiéramos hablar de cosas mucho más agradables, teníamos mucho más cosas que comentar, pero desafortunadamente este tema se lleva este tiempo y mucho más tiempo del que hubiéramos querido tratar. Amigos, muy buenas noches, muchas gracias Feliciano Calzada, muchas gracias a Abiud Pérez Solán y muchas gracias a usted, amable televidente y radioescucha. Muchísimas gracias, nos vemos de frente a Tabasco.